Buenas tardes, mis hermanos. La palabra del Señor para hoy se encuentra en Isaías 10:27 y le doy lectura en el nombre de Jesús. Dice: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz será quitado, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Aquí esta palabra habla de un tiempo determinado que por supuesto es determinado por el Señor. Él sabe el momento exacto en tu vida, durante tus años, que Él quitará el yugo que está en tu vida, en la mía o en los tuyos, por quien estás orando. Por ejemplo, en mi vida debo reconocer que en algún momento el Señor quitó una carga que había de pecado. Yo estaba enyugado con el pecado, con el mal, de alguna forma, ¿cierto? Y el yugo es un instrumento que une a dos seres vivos, en este caso a dos bueyes, para que fuesen direccionados. eh, los ataban a ese yugo y los sometían además. Ahora el enemigo y el pecado y el mundo, que son los tres enemigos de todo hijo de Dios, también de alguna manera se generan yugos y nos ligamos mediante estos yugos al mundo, a ser sometidos por el enemigo, a llevar cargas, pesos, sobrepesos, mochilas del pasado que arrastramos hasta el presente y a veces las guardamos en el corazón, raíces de amargura, un no perdón, por ejemplo, eh, algún no sometimiento, desobediencia, tantas cosas que guardamos en el corazón, alguna pena, alguna amargura, alguna aflicción. Y otras veces estamos sirviendo al Señor muy bien y de alguna manera llega una carga, un peso, ¿cierto? A veces no es ni de nosotros, pero llegan. La vida de un cristiano es así. Y nosotros tenemos a Jesucristo nuestro Señor a nuestro favor, su palabra, su Espíritu Santo, que es quien nos ministra y nos capacita para utilizar la unción que es del Espíritu Santo, porque no es nuestra. Dice la unción pudre los yugos, pero la unción es del Espíritu Santo. Y Él nos ministra, nos atiende, nos visita, y con ese poder y esa sabiduría que nos da el Señor, esa gracia, esa dirección que nos da el Espíritu del Señor, nos dirige para sobrellevar la vida que tenemos hoy día y que tienes tú y que tendrán los tuyos y tendrás mañana, pero ojalá siempre al lado del Señor, buscando de su presencia, buscando su rostro, el obedecer al Señor. Y por sobre todo sometiéndonos, ojalá voluntariamente, mis hermanos, a la palabra del Señor, al Espíritu de Dios. Si no nos sometemos al Espíritu de Dios, somos de alguna manera presas fáciles para que el enemigo nos dirija, nos ministre también, el mundo también nos traiga pesos, cargas, preocupaciones, aflicciones, ataduras, ligaduras a situaciones, a cosas que no debemos hacer, tener en nuestra vida, o obviarlas sabiendo que están mal. Porque estos tres enemigos van a pelear contra nosotros durante toda nuestra vida. Y la única forma que tenemos para que se pudran esos yugos que nos quieren esclavizar al mundo, a desobedecer a Dios, siendo sometidos por el enemigo, a nuestra propia carne, es solo el Espíritu Santo, la unción del Espíritu de Dios, que tiene el poder para podrir los yugos de esclavitud con estos tres enemigos. No tenemos otra manera, no existe otra forma. No existe, tú podrás decir, no, yo tengo aguante, yo tolero esto, yo puedo empatizar con esto otro, pero el pecado es el pecado, el mundo es el mundo, el enemigo es así. No tenemos otra opción, mis hermanos, no hay opciones, porque el enemigo, tu propia carne te van a arrastrar al mundo, a cumplir, ¿cierto?, lo que el mundo está proponiendo.
Y uno de pronto se da cuenta que está enredado en situaciones que no deben. Cuando no era hijo del Señor, parecía una hoja, como dice la palabra del Señor, llevada por el viento para cualquier lugar. Donde tiraban el lápiz y para allá apuntaba, allá iba yo. Pucha, y un día me recuerdo muy bien que le conté a mi pastor, le conté a Sonia, un día iba trotando en Renca y un chiquillo me pide una moneda y yo no tengo nada, no tenía nada, no andaba con plata, andaba trotando, pero yo veía la aflicción en su corazón, la angustia de estar totalmente sometido en las drogas. Y el Señor me habló, hermano, y me dijo, ¿qué tienes para darle? Yo estaba así, más vacío que Él. No estaba sirviendo al Señor en ese tiempo. Pero hoy día que conozco a Jesús, hoy día que soy templo del Espíritu Santo, usted que es templo del Espíritu del Señor, tenemos esta facultad que nos ha dado el Espíritu del Señor de ser su templo primero que todo, de portar la palabra del Señor, de tener a Jesucristo como nuestro Señor y de declarar una palabra de liberación, de bendición, de restauración, de rompimiento, de quebrantamiento de todo mal en tu casa, en tu vida, en los tuyos. Partamos por nuestra casa, orando por los nuestros, bendiciendo nuestra casa, orando por nuestros hijos, nuestras descendencias, orando por nuestra vida, mejorando, por supuesto. Tenemos tantas cosas en que mejorar, en que avanzar, en que desarrollarnos, en especial en la relación con el Espíritu del Señor. Desconozco tantas cosas del Señor, mis hermanos, quisiera conocer más de Él, tener más conocimiento, más sabiduría, más entendimiento. Y sé que dependo de mi Señor Jesucristo, del Espíritu Santo, del cual soy templo. Y dependemos de Él, no tenemos otra oportunidad en esta vida. Tenemos esta sola vida, humanamente hablando. Y debemos aprovecharla lo mejor posible, y lo mejor es servir al Señor, ser templo del Espíritu de Dios. Y tenemos estas herramientas como esta, por ejemplo, que es la unción del Espíritu Santo, que está en tu corazón, en mi corazón, porque somos templo del Espíritu de Dios. Solo por eso está la unción del Espíritu Santo en nosotros. Si usted se compara con otra persona que no conoce al Señor, esa otra persona que no es templo del Espíritu de Dios no tiene unción porque no está el Espíritu Santo en su vida. En nosotros está esa unción porque está el Espíritu del Señor. Por lo tanto, podemos declarar palabras de liberación, de bendición, de restauración. Por supuesto, porque el Señor está en nosotros, está con nosotros y va a bendecir nuestra vida y a los demás. Pero debemos servir, obedecer a su palabra, buscar el rostro del Señor, amar al Señor por sobre todas las cosas. Este yugo es un instrumento que une a dos personas en este caso, y nosotros debemos decidir a quién nos unimos. La palabra del Señor dice, en ti está, tú decides el bien o el mal. ¿A qué te vas a enyugar? ¿Al bien o al mal? O pretendemos estar al medio, como que no quiere la cosa, un día sí, un día no. A veces pongo amén, otras veces no pongo nada, me importa nada lo del Señor, o sí me importa lo del Señor. Busco al Señor, busco el rostro del Señor, o no lo busco, o cuando necesito nomás, o cuando me conviene nomás. Somos hijos del Señor y le debemos respeto a la palabra del Señor, al Espíritu Santo, y a Jesucristo nuestro Señor, quien dio su vida por ti y por mí. Somos hijos del Señor y en nosotros hay un poder inmenso que es la palabra del Señor. Y en esta palabra el Espíritu de Dios ha puesto en unción, un poder, una autoridad, una facultad mayor para poder romper todo mal que ha venido en contra de tu vida o de la mía o de los tuyos, de quienes te preocupan y de quienes estás ocupado en oración, en clamor. Busquemos al Señor cada día más. Seamos dignos templos del Espíritu Santo. No es para cualquiera. Usted va a escuchar en su vida, yo creo en Dios, sí, yo creo en el Señor. Hablan mucho de que creen en el Señor, pero sus frutos dicen otra cosa. Su vida dice otra cosa. Debemos ser realmente hijos del Señor para tener esta unción que pudre yugos de esclavitud. ¿Y esclavitud a qué? Al mundo.
a cosas de que propone el enemigo y a nuestra propia carne, que son los tres principales enemigos nuestros, de los hijos del Señor. Esa unción es la única que puede podrir o pudrir los yugos de esclavitud. No existe otra forma. Y para eso somos templo del Espíritu Santo, y si lo somos, debemos cuidar esta condición que por misericordia el Señor nos ha dado al aceptar a Jesucristo como nuestro Señor. Que Dios te bendiga, Dios te llene de paz, de alegría, de gozo a ti y a tu casa, en el nombre de Jesús. Amén y amén.